Con el gobierno de Narváez volvieron a restaurarse cosas que se habían suprimido en los gobiernos anteriores, como fue el Consejo Real, que se aprobó en marzo de 1834 y fue suprimido por la Constitución de 1837, y la Ley de Ayuntamientos de 1840, que volverá nuevamente a restaurarse. Con relación al Consejo Real, era un órgano consultivo al que toda la administración debía consultar obligatoriamente todas sus decisiones. Este Consejo Real estaba presidido por el presidente del gobierno, por el señor Narváez. Estaban todos sus ministros y unos 50 consejeros. Había consejeros extraordinarios que eran nombrados directamente por el rey y unos 30 que eran consejeros ordinarios que también eran nombrados por el rey, pero a propuesta del gobierno. Para ser consejero se requería una edad de 30 años y ser distinguido por sus conocimientos o por los servicios prestados al Estado. Tenían un sueldo bastante decente, unos 50.000 reales, y era incompatible con otro cargo. Este Consejo Real estaría vigente hasta el año 1858, que será sustituido su nombre, no sus funciones, por el de Consejo de Estado, que todavía en la actualidad lo tenemos. La otra ley que restauró el gobierno de Narváez fue la Ley de Ayuntamientos de 1840, que, si os acordáis, fue la que provocó la caída de la regente María Cristina. El 8 de enero de 1845, el gobierno decretó la Ley de Ayuntamientos y Diputaciones. A partir de ahora, los gobernadores de provincia y los alcaldes de ciudades de más de 2.000 habitantes serán nombrados directamente por el rey, y los alcaldes de los pueblos pequeños serán nombrados por el gobernador provincial. Los ayuntamientos, a partir de ahora, solo se dedicarán a tareas administrativas y trabajarán para el gobierno, y los alcaldes serán los encargados de amañar las elecciones. Todavía no hemos hablado del caciquismo, el caciquismo vendrá posteriormente, pero aquí vemos, dijéramos, el origen de lo que va a ser el caciquismo de finales del siglo XIX. Os pongo unos ejemplos de cómo era esta manipulación de las elecciones. Se manipulaba el registro electoral o se publicaba el registro electoral a última hora para evitar cualquier tipo de impugnación. Se presionaba y se intimidaba a los electores, o no aparecían en las listas de electores los de la oposición. En los días de las elecciones la Guardia Civil ocupaba las calles, o desaparecían las urnas, o aparecían votos falsos en las urnas, y finalmente o se manipulaban o se anulaban los resultados si no eran satisfactorios. Esta ley lógicamente va a desaparecer en el momento que el Partido Moderado no esté en el gobierno, y volverá nuevamente en el año 1854 a recuperarse la Ley de Ayuntamientos del trienio liberal de 1823. ¡Su señoría es un solemne majadero! Poco después de su llegada al poder, los moderados comienzan a debatir una nueva constitución también hecha a su medida, que recoja el pensamiento moderado y elimine todo lo que huela a progresista. ¡Abajo el progreso! ¡Viva la Constitución! ¡Silencio! ¡Estoy en el uso de la... Al año siguiente, 1845, se aprueba la nueva Carta Magna. En ella se amplían los poderes del rey y la soberanía nacional pasa a ser compartida entre las Cortes y la Corona. La Constitución moderada suprime la milicia nacional y la autonomía municipal. Eleva el listón económico para la elección de diputados y vuelve a proclamar a la religión católica como propia de la nación española. El 18 de octubre de 1844, el gobierno de Narváez llevó a las Cortes la reforma de la Constitución, que se aprobaría el 4 de julio de 1845. Os voy a contar un poco el proceso que llevó desde su entrada en las Cortes hasta su publicación. 3 días después de llevarlo al Congreso, se formó una comisión
que durante un mes estuvo redactándole y presentó un informe en noviembre. Se debatió en el Congreso desde el 9 de noviembre hasta el 4 de diciembre, que fue aprobada por 124 votos a favor contra 26 votos. Posteriormente se llevó al Senado el 20 de diciembre y fue aprobada el 20 de enero con 74 votos a favor y 12 en contra. Isabel II la sancionó el 23 de mayo y el 4 de julio de 1845 se publicó. Con relación a la de 1837, se mantuvieron los mismos títulos, 13, y 60 de los 77 artículos, pero hubo cambios y son bastante sustanciosos. Os voy a ir detallando los cambios por títulos. En el preámbulo se cambió la soberanía nacional por soberanía compartida entre la corona y las Cortes. El título 1, que habla sobre los españoles, declara a España el cambio que se produce es de un Estado aconfesional porque la religión de España es la católica, apostólica y romana. Los derechos y libertades individuales a partir de ahora serán regulados por leyes que los van a ir limitando. En el título 2, que habla sobre el Congreso y el Senado, sobre el Senado deja de ser electivo para ser designado por el rey con carácter vitalicio y la edad de los senadores pasa de 40 a 30 años. Y en el tema del Congreso, las legislaturas pasarán ahora de 3 a 5 años. En el título 6, sobre el rey, se suprimía la ley especial que había para contraer matrimonio, tanto él como el príncipe heredero. En el título 8 deja de ser testamentaria y electiva por las Cortes. En el título 9, sobre los ministros, a partir de ahora no tendrán que dar cuentas de sus actos ante las Cortes y podrán ser despedidos por el rey en cualquier momento. En el título 10, sobre el Poder Judicial, se suprime el juicio por jurados para delitos de imprenta. En el título 11, sobre los ayuntamientos, dejarán de ser electivos y serán a partir de ahora designados por el rey. Y sobre las Fuerzas Armadas se suprimirá la Milicia Nacional. Aunque el ferrocarril llega con casi 20 años de retraso, su desarrollo va a resultar vital, tanto para la vertebración de las tierras de España como para que el país logre dar el salto de una economía local muy atrasada a otra de integración nacional más acorde con los tiempos. Desde el gobierno, muy interesado en la implantación del ferrocarril, se aprueban leyes para favorecer su desarrollo. En 1844, 3 ingenieros, Juan y José Subercase y Calixto Santa Cruz, elaboran un famoso informe que fija las condiciones en las que se construirá el ferrocarril en España. Una de sus polémicas decisiones es el ancho de vía de 6 pies castellanos, 1,67 metros, 24 centímetros más que el resto de Europa. El informe Subercase justifica con razones técnicas esta decisión, que aislará ferroviariamente a España de Europa durante décadas. El informe Subercase establece también que el ferrocarril español es una concesión del Estado a empresas privadas que serán las que tendrán que construirlo. Miguel Viada había formado parte de la Junta de Empresarios constituida en 1833 para llevar a cabo el proyecto de ferrocarril de La Habana a Güines. A su regreso a España, comenzó a impulsar el proyecto del ferrocarril entre Barcelona y Mataró, solicitando el permiso de construcción al gobierno español el 30 de junio de 1843, que finalmente lo aprobó el 30 de noviembre de ese mismo año. Viada fundó con José María Roca la Sociedad del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró. Con un capital de 1 millón de duros repartido en 10.000 acciones, hicieron realidad su proyecto. El 2 de noviembre de 1844, el gobierno encargó a la Dirección General de Caminos, Canales y Puertos un marco legal para las concesiones ferroviarias. Se formó una comisión que estaba presidida por Juan Subercase,
que era un inspector general del Cuerpo de Ingenieros, que redactaron la primera legislación sobre el ferrocarril en España. Establecieron un decreto que ponía las condiciones para la construcción del ferrocarril. A partir de este decreto, aquellos que quisieran tener una concesión tenían que presentar una memoria. Esta memoria tenía 3 apartados: una presentación del trazado, datos técnicos y datos económicos. En la presentación del trazado tenían que dar información geográfica y geológica a través de mapas y planos por donde iba a transcurrir la línea ferroviaria, así como la ubicación de las estaciones. En los datos técnicos tenían que incluir qué materiales iban a emplear, las obras de ingeniería que iban a ser necesarias y la definición de la longitud de tramos de rectas y de curvas. Y en el último apartado, en el de datos económicos, tenían que realizar un estudio de las poblaciones por donde iba a transcurrir la línea ferroviaria, así como las fuentes de riqueza tanto agrarias e industriales, y por último fijar una tarifa de precios. Entre los años 1845 y 1846 se otorgaron 23 concesiones. De estas 23 concesiones solo se llegaron a construir 186 kilómetros. La razón de ello está en que los inversores presentaban proyectos no con el ánimo de construir, sino con el ánimo de especular, ya que una vez aprobado el proyecto se podía vender a otro pagando una indemnización. Por eso todavía nos quedan unos añitos para que se dé la construcción de la primera línea ferroviaria, que será la de Barcelona a Mataró, en el año 1848. Nació en Oviedo en 1801. Su padre era abogado y él siguió sus pasos. Se licenció en Leyes en 1822 en la Universidad de Oviedo, donde inició su compromiso con la causa liberal. Se incorporó a la milicia nacional durante el trienio y se enfrentó a las tropas absolutistas. Por ello fue perseguido y condenado, pero no encarcelado porque se ocultó. A la muerte de su padre en 1828 se trasladó a Madrid. Se afilió al Partido Moderado y de la mano del conde de Toreno accedió a puestos de responsabilidad política dentro de la Superintendencia de Policía. Como personaje público, Mon presenta 3 facetas: la del hombre político, la del hacendista y la del diplomático. La trayectoria del político puede organizarse en 5 grandes etapas. La primera, de 1837 a 1843, ocupando la cartera de Hacienda. La segunda, de 1843 a 1849, jugando un papel importante en la reforma fiscal, bancaria y comercial. La tercera, de 1850 a 1854, el Mon reformador deja paso al Mon político de oposición, enfrentado y distanciado de Narváez, repudiado por la reina y la camarilla. Durante el bienio progresista no consiguió acta de diputado. Su cuarta etapa, de 1856 a 1868, fueron diversas sus ocupaciones, tanto privadas como públicas: hombre de negocios, embajador, ministro de Hacienda en 1857, diputado, presidente del Congreso en 1862 y presidente del Gobierno en 1864. Su última etapa coincidió con la Revolución de 1868, que le apartó de las responsabilidades políticas y le llevó a colaborar en la reinstauración de la monarquía borbónica desde París. En 1876 volvió al Congreso, elegido por Oviedo, y al año siguiente se inició el expediente para nombrarle senador vitalicio, cargo que ocupó desde enero de 1878 hasta su muerte en 1882 a los 81 años. La situación de la hacienda española era totalmente de quiebra. Los gastos eran totalmente superiores a los ingresos. Había un déficit anual de 500 millones de reales, una deuda flotante de 2.500 millones y una deuda consolidada de 12.000 millones.
Para los que no somos entendidos en cuestiones económicas, explico muy brevemente qué es deuda flotante y deuda consolidada. Deuda flotante es la que tiene un vencimiento a corto plazo y la deuda consolidada es aquella que no tiene una fecha de vencimiento establecida. ¿Qué hizo el gobierno de Narváez para solucionar este tema de la deuda? Pues convirtió la deuda flotante en consolidada a un 3% de interés. Esto supuso las protestas de los acreedores. Ante ellas, el gobierno amenazó con la suspensión de pagos. Por tanto, si había suspensión de pagos, los acreedores no cobrarían y se tuvieron que callar. El ministro de Hacienda, Alejandro Mon, tomó como modelo el sistema francés para realizar la reforma tributaria. Os voy a enumerar los principios teóricos, que suenan muy bien, de la reforma fiscal que planteó el señor Mon. Reducir el número de impuestos, organizarlos para no pagar dos veces lo mismo. El Estado será el único recaudador, con lo cual se da la abolición de los impuestos señoriales y del diezmo. Facilitar la recaudación, pagar los mismos impuestos en toda España. Todos deben pagar impuestos, con lo cual se eliminan todo tipo de exenciones. Repartir equitativamente la carga fiscal, contribuyendo más los que tengan mayor capacidad económica. Equilibrar el presupuesto en ingresos y gastos que sean similares. Y las Cortes deberían aprobar anualmente los presupuestos y fijar los impuestos. No suena mal. Los impuestos que crea la reforma fiscal son de tres tipos: impuestos directos reales, impuestos directos personales e impuestos indirectos. Los impuestos directos reales se dividen en dos: sobre bienes inmuebles, cultivos y ganadería, y sobre el subsidio industrial y de comercio. Os explico un poquito estos dos. El impuesto directo real sobre bienes inmuebles, cultivos y ganaderías, lo que gravaba era la renta de la tierra y de los edificios y los rendimientos de las explotaciones. ¿Cómo se recaudaba? El gobierno fijaba un cupo por provincia. La Diputación lo repartía entre los pueblos y el ayuntamiento lo repartía entre los vecinos. El otro impuesto directo real, el de subsidio industrial y de comercio, gravaba una cuota fija por actividad industrial o comercial, una cuota variable según el precio del alquiler del local donde estuvieran haciendo la actividad, y por último gravaba los beneficios comerciales industriales. El segundo impuesto directo, era el llamado directo personal, gravaba sobre los inquilinatos, los capitales invertidos en el extranjero y las grandes fortunas. Y los impuestos indirectos eran sobre el consumo. Lo que hizo esta reforma de Alejandro Mon fue reducir el número de productos, que antes eran 20 y los pasó a 9. Los 9 productos eran los siguientes: vino, sidra, chacolí, cerveza, aguardiente, licores, aceite de oliva, jabón y carnes. A estos impuestos habría que sumarle los sobrantes de las cajas de ultramar, los que procedían de Cuba y de Filipinas. Estos sobrantes serían positivos en el caso de Cuba y negativos en el caso de Filipinas. El gobierno moderado de Narváez continúa con su política liberal de hacer nación por distintas vías, promoviendo leyes iguales para todos los españoles, centralizando la administración y modernizando los impuestos. Para la tarea de adecuar los impuestos a los principios liberales, Narváez nombra ministro de Hacienda a Alejandro Mon, cuya reforma fiscal empieza por dar prioridad a los impuestos directos y acabar con las particularidades regionales. Esta decisión de igualar a todas las tierras de España tiene una excepción: las provincias vascongadas y Navarra, donde el gobierno moderado decide respetar gran parte de los privilegios forales para evitar que la burguesía, partidaria de los fueros, se pasase al carlismo. Una cosa es lo que os he dicho anteriormente, que eran principios teóricos, y otra la realidad.
Las dificultades con las que se encontró la reforma de Montt fueron los siguientes. No había ni censos ni catastros que fueran fiables, con lo cual los datos se podían ocultar a la Hacienda. Los fueros vascos y navarros continuaron con su propio sistema fiscal. Los ayuntamientos y los gremios siguieron recaudando, con lo cual hubo muchos casos de fraude. Y por último, los funcionarios encargados de aplicar la reforma pues fueron poco eficaces y en algunos casos fueron corruptos, debido a que se tenían que buscar la vida por la falta de pagas y su bajo salario. A pesar de todo esto, los resultados fueron bastante buenos, ya que aumentó la recaudación y además la carga estuvo mejor redistribuida. Generó confianza y creó un buen ambiente económico, ya que en ningún momento las clases privilegiadas se sintieron amenazadas, porque eran ellos los que asignaban los impuestos y la cuota a pagar. Los más perjudicados por la reforma fueron aquellos que antes no pagaban y ahora sí, como los foreros gallegos o los catalanes que reivindicaban sus fueros o los burgueses de los negocios. En una palabra, la burguesía.